¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Gloria a Dios. Vamos a esperar que salgan un momento los niños que van a ir a su clase para que quede el lugar en la atención del Señor. Amén. Por lo pronto vaya abriendo sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 5. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 5. Dice la palabra del Señor: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere, ¿qué dice? Sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Yo quiero que voltee a ver a su vecino. Dígale: conviértete en el mejor amigo de la sabiduría. Puede tomar su asiento en esta preciosa y hermosa tarde. Se lo dijo. Amigos de la sabiduría. Wow. Quiero dejarle hoy, esta tarde, en su corazón, o más bien quiero impartirle en su corazón algo que le va a bendecir para toda su vida. Algo que le va a bendecir para todos sus planes, para todo lo que usted tenga, y tiene que ver con la sabiduría. Hubo un hombre hace muchos años atrás, un hombre que conocemos bien, llamado Salomón, hijo de David. Y Salomón, siendo hijo de un gran rey, fue un hijo de un personaje bastante conocido, reconocido y respetado en todo Judá, en todo Israel. En cada reino que él iba, este hombre era totalmente respetado, y era algo impresionante lo que se hablaba de David. Una de las cosas que se hablaba de David era que su corazón era conforme al corazón del Señor. Habían otras cosas que se hablaban de David, y era que todo reino que David iba era conquistado. Recordemos que David fue un rey que Dios levantó en su tiempo. Fue un rey que Dios mismo le dijo: tus manos se llenaron de sangre. Y es porque David fue puesto rey para liberar a Israel del yugo de los opresores. Fue para llegar y ganar un territorio para el Señor. Entonces David fue uno de los reyes que fue impresionante en todas sus hazañas que él hizo en el Señor. Porque todo lo que David hizo, lo hizo para bendecir al pueblo. Y una de las cosas que me impresiona es que David tiene un hijo. Y cuando David tiene un hijo, la Biblia dice que este hijo tal vez no nació en la mejor condición que sus padres hubiesen querido que naciera el hijo. Recordemos que Salomón nace de un embarazo que en realidad ese embarazo nace de una mujer que pertenecía a otra persona. O sea, no fue en el mejor momento, no fue tal vez lo mejor que ellos esperaban, pero Dios tenía un propósito en el vientre de esta mujer. Y ahora, cuando Salomón nace, a mí me da la impresión que Salomón, la Biblia dice que le queda a él un reino demasiado grande, un reino demasiado poderoso. Recordemos que su padre había dejado ese reino tan fuerte, tan poderoso, un reino establecido. Y no es lo mismo que usted establezca algo a que usted haga engrandecer algo que ya esté establecido. ¿Estamos acá? No es lo mismo que a usted le entregue Dios algo, mire eso, para que usted lo establezca, porque sé que es otro tipo de trabajo. Pero ahora Salomón tenía que hacer que el reino que estaba establecido, ahora ese reino, mire eso, permaneciera en lo que el Señor había establecido el reino. Entonces Salomón, dice la Biblia, que una noche él estaba meditando. Y lo primero que él estaba meditando, me imagino yo, es que: Señor, ¿y ahora cómo yo voy a hacer para poder llevar este reino tan grande? ¿Cómo yo voy a poder hacer para que yo pueda llevar a flote, a caminar este reino que mi padre dejó tan grande? Su papá había pedido oro, había pedido madera, había pedido aceite. Su papá tenía muchas cosas que hoy estaban en las manos de Salomón. Y ahora no solo eso, había unos planos, diga conmigo, planos.
Y ahora había unos planos que él tenía, y era la construcción del templo que su padre había soñado. Y ahora él tenía que seguir todos los detalles que su padre había hecho. Él tenía que conseguir gente experta en la materia. Entonces Salomón, yo me imagino esa noche pensando, y de repente se duerme. ¡Pah! Y cuando Salomón se duerme, entonces se aparece el Señor. Y ahora se le aparece el Señor y le dice: Salomón, ¿qué quieres que yo haga contigo? Salomón, ¿qué quieres que yo haga contigo? Y Salomón, dice la Biblia, que lo único que le pidió al Padre, le dijo: Señor, yo te pido que me des sabiduría para poder guiar este pueblo tan grande que tú has puesto sobre mis manos. Algo le llamó la atención a Dios, y algo le llamó la atención del Señor ese día. Y es que el Señor le dice a Salomón: Salomón, tú pudiste haber pedido riqueza para ti, tú pudiste haber pedido honra y gloria para ti, tú pudiste haber pedido bienes para ti, lo que tú hayas querido, pero tú me pediste a mí sabiduría. Y el Señor le dice: por cuanto tú me pediste sabiduría, yo no solo te voy a dar la sabiduría que tú me pediste, sino que también te voy a dar riqueza, te voy a dar bienes y te voy a dar fama. ¿Alguien está aquí hoy? Pero ¿por qué el Señor le proveyó todo eso a Salomón? Le proveyó todo eso a Salomón. ¿Por qué causa? Porque en realidad, si usted es amigo de la sabiduría, usted no se va a dar cuenta cuando usted no espera las cosas, pero se le añaden de parte del Padre. Entonces, nótese que esta es la historia del gran Salomón, de un hombre que escribe 3 escritos canonizados y otros escritos que no se canonizaron. Pero él escribe el libro de Proverbios, un libro que nos lleva a la sabiduría, un libro que nos lleva al conocimiento de todas las cosas de las cuales todos deberíamos de conocer en la tierra. Por eso yo le dije al comienzo: dile a tu vecino, conviértete en el mejor amigo de la sabiduría, porque es la única que te puede bendecir en la tierra. Es la única que puede hacer que tú cambies el rumbo de algo o de alguien en la tierra. Es la única que puede hacer que tú seas diferente a todos. Es la única que puede darte el destino correcto y el destino perfecto que el Padre tiene para tu vida. Entonces la Escritura nos enseña a buscar y tener una relación profunda con la sabiduría. Esa es una de las cosas muy importantes que debemos de entender, que la misma Escritura o la Biblia nos enseña a buscar y a tener una relación profunda con la sabiduría. ¿Por qué nos enseña eso la Escritura? Porque es importante poder entender que para caminar de la mano con ella, en cada paso que damos en nuestro caminar, en realidad Dios nos estaba evitando de tantos fracasos, mire eso, y problemas de los cuales a través de la sabiduría se puede evitar, y así poder construir una mejor persona de nosotros mismos. ¿Cuántos aquí quieren construir una mejor persona de sí mismo? En realidad usted no lo va a lograr si usted no es amigo de la sabiduría. Usted no va a lograr llegar a los objetivos que Dios quiere, porque usted no puede conocer lo que Dios quiere si no es a través del descubrimiento de la sabiduría. Recordemos que la Biblia dice que la sabiduría es de Dios. ¿Cuántos saben eso? Existen 2 tipos de sabiduría. Está la sabiduría que es terrenal, y es una sabiduría muy buena. La sabiduría terrenal tiene que ver, mira eso, con que lo que tú adquieres durante tu camino. Esa es la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es que si usted se sienta a platicar con un hombre de 95 años que todavía puede hablar bien, un hombre de 70, de 80 años, o una persona que vivió la vida ya, ellos pueden decirte a ti con toda claridad de las cosas que tú puedes evitarte en la tierra. Entonces, ¿por qué causa? Porque hay una sabiduría que se adquiere terrenal, es durante el paseo que tú tienes en la tierra. Tú dices: bueno, mira, a mí me fue mal aquí, pero yo te digo que no te vayas por ahí porque a mí me fue mal. No fue la mejor decisión que yo pude tomar en la vida. Él adquirió cierto punto de conocimiento y sabiduría por las experiencias que él tuvo. Hay otro tipo de sabiduría humana que tiene que ver con los estudios. Tiene que ver con el conocimiento que usted adquiere basado en los estudios o basado en lo que usted aprende. Ese es otro tipo de sabiduría humana. Por eso usted mira que nosotros tenemos algo que se llama computadora. No sé si usted alguna vez no se ha preguntado cómo esa computadora fue tan creada por alguien, por un ser humano que adquirió sabiduría,
que obtuvo esa sabiduría del cielo, y esa sabiduría pudo darle a esa persona el conocimiento de poder crear una computadora. Entonces, cuando usted entiende esa parte, hay sabidurías humanas que te bendicen, sabidurías humanas que te hacen que tú hagas algo en la tierra y que bendigas a alguien. Pero también tenemos el otro tipo o la otra sabiduría, que tiene que ver con la sabiduría que tiene que ver del corazón de Dios. ¿Tiene que ver la sabiduría con quién? Con el corazón de Dios. Entonces usted puede buscar toda la sabiduría humana que usted quiera. Usted puede adquirir toda la sabiduría humana y le va a bendecir, y es muy buena. Y es una sabiduría que a usted le va a honrar la vida completa. Pero si usted busca la sabiduría que viene de Dios, no solo lo va a bendecir, sino que esa sabiduría lo va a preservar a usted en la tierra. ¿Estamos acá? Entonces quiero hablarle acerca de esa sabiduría. Hay tres principios claves para hacer alianza con la sabiduría. Y hay tres principios que te permiten que tú hagas alianza con la sabiduría. En pocas palabras, tiene que ver no solamente con la terrenal o la tierra, sino que tiene que ver con los principios que usted conoce para usted comenzar a caminar sobre la sabiduría que le va a preservar en la tierra. Y una de las cosas de esos tres principios que quiero hablarte es que tiene que ver con el temor de Dios. Diga conmigo: el temor de Dios. Usted puede tener toda la sabiduría terrenal, puede tener todo el conocimiento terrenal, pero si no tiene el temor de Dios, a usted le falta descubrir la sabiduría de Dios. Mire eso. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Ahora nótese que la Escritura establece el principio, no lo es todo. ¿Por qué dice la Biblia que el principio, qué significa la palabra principio, comienzo? Es el lugar de donde usted parte, el lugar de partida. El lugar de partida es el principio. Y ahora la Escritura dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Dónde comienza usted a caminar con el principio de la sabiduría? Basado en un temor que solamente lo puede usted obtener cuando usted sabe que necesita del Señor. Entonces la Biblia dice que el principio de la sabiduría comienza con el temor de Dios. Todo el que teme a Dios comienza a caminar sobre la sabiduría. Digo comienza, no la tiene toda. Porque todo tiene que ver con un comienzo, con el principio de lo que usted comienza. Y este principio es muy importante, que tiene que ver con el principio de temer a Dios. El principio del temor, ¿a quién? Por eso usted mira personas que pueden tener la sabiduría terrenal, pero no pueden obtener la sabiduría de Dios. Porque no pueden obtener la sabiduría de Dios, porque esa se comienza basado al temor de Dios. Mire eso. Mire ese principio que tiene que ver con el temor de Dios. ¿Cuántos temen a Dios acá? Ahora, para entender este principio de la sabiduría, o para entender la palabra temor, es que hay personas que cuando se habla de temor, ¿cuántos aquí han tenido temor en la tierra? Yo no sé si usted en algún momento ha estado temeroso de algo, pero el tener temor es horrible. Porque el temor son aquellas cosas que antes que ocurra lo que va a ocurrir, tú ya te moriste. Es el temor. Que antes que ocurra lo que tenga que ocurrir, tú ya te moriste. ¿Por qué causa? Porque el temor comienza a trabajar en tu corazón, en tu alma, y antes que ocurra, es más, hay personas que llaman lo que no están seguros que va a ocurrir basado al temor. Lo provocan. Lo provocan de tal forma que ese temor comienza a traer las cosas. Porque comienza a nacer en el corazón, comienza a nacer en el alma, comienza a nacer en el espíritu. Y entonces ese temor comienza a tomar el control de la persona. Ese es el temor que conocemos, ¿sí o no? El temor que nos da miedo, nos da terror. Aquel temor que tú dices, algo me va a pasar. No sé si usted en algún momento dice, siento que algo me va a pasar. Y usted comienza a temer.
y comienza a moverse basado al temor humano. Pero cuando la Biblia habla del temor de Dios, la Biblia no está hablando de un temor de miedo. La Escritura está hablando de un temor de respeto, reverencia. ¿Qué es el temor de respeto y reverencia? El temor de respeto y reverencia es el reconocimiento de quien está delante de usted es tan importante. El temor de reverencia tiene que ver que ese temor lo que hace es que usted sabe que el que está delante de usted, él es importante, él es especial y él es merecedor. Mira eso, de que a usted, sin necesidad que le diga, usted se humilla ante él. Por eso es que la humillación hacia el Padre no tiene que ver con que Dios te obligue a la humillación. La humillación que habla personalmente no tiene que ver con que Dios te obligue, mande 100 ángeles y te pongan la espada y te digan los ángeles, o lo adoras o te mueres. Eso es lo que va a hacer el anticristo, pero Dios no. Eso es lo que va a hacer el hijo de pecado, o te va a decir, o le adoras o te mueres. Pero ese tipo no usará lo que el Padre usa, porque el Padre entonces, Él comienza no a obligarte a que tú le adores o que tú le respetes, sino que el reconocimiento que está en tu corazón, que tú sabes que el que está delante de ti es especial, importante y santo, es lo que provoca que tú te dobles delante de Él y le digas: Señor, yo reconozco que tú eres Rey, y yo reconozco que tú eres especial, que tú eres digno de toda alabanza. Esa fue la causa por la cual Mardoqueo dice que cuando le dijeron: ¿por qué tú no te inclinas delante del rey? ¿Y por qué tú no te inclinas delante de los príncipes? ¿Por qué tú no haces lo que el pueblo hace? Y era porque Mardoqueo sabía que todo su ser, su alma y su espíritu estaba doblegado solamente al Dios que estaba delante de él. Diga conmigo, ese es temor. Mire, Mardoqueo temía tanto a Dios que cuando la tierra le dijo a Mardoqueo: te vamos a arrancar la vida por no postrarte delante de un hombre, Mardoqueo dijo: no importa lo que hagan conmigo, pero yo sé que yo temo al Dios del cielo y al Dios de la tierra. ¿Dónde está la iglesia que dice: yo temo al Dios del cielo? Por eso es que cuando Naamán le hizo la horca para matar a Mardoqueo, esa horca misma sirvió para que Naamán muriese, porque todo el que se postra ante el hombre se muere, pero el que se postra ante el Dios del cielo vive y permanece para siempre. La tierra te podrá amenazar, la tierra podrá perseguirte, la tierra podrá levantar guerra contra ti, pero vive Jehová, que el que se postra delante del cielo vivirá para siempre. Diga conmigo, esta es la sabiduría que me preserva. Ahora nótese que tiene que ver, dijimos, con el temor de ¿quién? El temor del Señor, el temor de Jehová, tiene que ver con aquel temor reverente, con aquel temor de respeto, con aquel temor que tú sabes que en el momento que Él marcha, tú te detienes. Que en el momento que Él marcha, tú te detienes. Que en el momento que Él comienza a caminar, que en el momento que Él comienza, mira eso, a girar, tú te detienes. ¿Por qué? Porque tú entiendes que es el momento de postrarlo todo delante de Él. Ese es el temor de Dios y es el comienzo de la sabiduría. ¿Por qué comienza la sabiduría con el temor de Dios? Porque dice la Biblia que al humilde Dios lo mira como. ¿Cómo mira Dios al humilde? Mas al altivo lo mira ¿dónde? ¿Y qué es lo que significa humillación? Significa humildad. Es un acto personal que se le da personalmente a alguien porque lo decides y lo quieres. No porque se te obligó. Es porque en ti hay un acto de humildad que tú decides darle a Él todo lo que tú eres hacia Él. Eso es el acto de humillación. El acto de humillación tiene que ver con que Dios comienza a darte a ti, ojo con eso, el principio de la sabiduría. Por eso es que se te abren los cielos. Por eso es que usted se pregunta a veces: ¿por qué Dios le abre los cielos a Julano y a mí no me lo abre? Y Dios dice: es que no has conocido el comienzo de toda la sabiduría.
Porque el principio de ella tiene que ver, mira eso, con la exaltación, con la humillación. Tiene que ver con el reconocimiento de quién es la fuente de la cual tú dependes. Segundo, conocer las razones de la boca de Dios. Diga conmigo, conocer las razones de la boca de Dios. ¿Cuál es el segundo principio? Conocer las razones de qué. Conocer las razones de la boca de Dios. ¿Y qué es conocer las razones de la boca de Dios? Todo el que ignora lo que Dios quiere dejó de conectarse a la sabiduría espiritual. Todo el que ignora lo que Dios desea, lo que Dios pide, lo que Dios demanda, todo el que ignora lo que la boca de Dios habló, soltó la sabiduría espiritual. Y podrá alcanzar, por eso la Biblia dice que la busque más que las riquezas de la tierra. Que la busque, ¿por qué dice que la busque más que todo? Porque no hay cosa que te puede hacer preservar y bendecir tanto que tú estés conectado a la sabiduría del cielo. Las revelaciones que ningún hombre ha recibido todavía. ¿Dónde está la iglesia que dice: sé que Dios tiene algo preparado para mí, que no ha llegado a oído de hombre ni a corazón de hombre? Son las sabidurías especiales. Dios te puede bendecir tanto. Y tú puedes decir: Señor, pero Microsoft, que esto y lo otro está tan bendecido. Tú no sabes que Dios te puede revelar algo más poderoso que Él. No, usted no está aquí. Tú no sabes que Dios puede hacer algo más poderoso que cualquier hombre de la tierra que haya inventado el más grande invento. Porque la sabiduría del cielo no es de la tierra, sino de Él. Diga conmigo: la sabiduría del cielo. Ahora note eso. Diga conmigo: razones de la boca de Dios. ¿Y qué son las razones de la boca de Dios? Tiene que ver con instrucciones. Diga conmigo: instrucción. Lo que menos el hombre oye, ¿qué es? Porque hay cosas de la sabiduría del cielo que no tienen que ver nada con la de la tierra. Hay cosas de la sabiduría del cielo que Dios va a pedir tu atención, no tu conocimiento. Que Dios va a pedir tu atención, no tú. Porque hay cosas que usted le puede decir a Dios: Señor, yo conozco esta materia bien, yo sé cómo hacerla bien. Dios te dice: ok, sigue con la sabiduría de la tierra. Mas tú no sabías lo que el Padre te iba a revelar. Porque cuando tú no entiendes las razones de su boca, tú vas a siempre a tratar de enseñarle a Dios, mandó Dios enseñarte a ti. Por eso es que la fe no tiene que ver con la sabiduría humana, tiene que ver con la sabiduría espiritual y celestial. Por eso es que el razonamiento no puede entrar en un acto de fe. Es fácil decir: Dios puede hacerlo de esta forma. Difícil es que tú creas que Dios lo haga de la forma que Él lo sabe hacer. Porque el razonamiento, ¿qué es el razonamiento? ¿Cuántos saben que el razonamiento no es malo en su punto literal? El razonamiento no es malo. Usted tiene que aprender a usar el razonamiento para muchas cosas que le van a bendecir. Pero hay cosas en la sabiduría espiritual, su razonamiento no le funciona. Su razonamiento dice que 2 más 2, ¿cuánto es? Ese es razonamiento humano. ¿Y es correcto o no es correcto? Es correcto totalmente. 1 más 1 es 2. Y usted dice: claro que es correcto. Esa es la suma nuestra, el razonamiento. Porque si el hombre no tiene razonamiento, entonces nosotros fuésemos como los animales. Que los animales no razonan. El razonamiento son aquellas cosas que te hacen caer a ti en sí de lo que realmente es. Pero en lo espiritual, el razonamiento usted tiene que ponerlo a un lado y decirle al razonamiento: me va a disculpar, pero nos vamos a llenar hoy de la sabiduría del cielo, de la boca de Dios, del conocimiento de Dios.
Por eso es que hay cosas. Y mira, voy a poner el ejemplo del testimonio de hermana Consuelo, que el doctor le decía, tenía esto, tenía lo otro. Y él, si hubiese usado el razonamiento y decir, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? No, es que cuando Dios habla, lo que la boca de Dios habla, lo que Dios necesita, no es que el hombre lo piense, es que el hombre lo crea, que Dios lo puede hacer en la tierra. Allí es donde yo aparto el razonamiento, donde a mí me dijeron esto y lo otro, y yo sé que es correcto y es real, pero la fe me dice a mí que el razonamiento no puede contra tan grande sabiduría del cielo. Alguien está aquí hoy. La sabiduría está por encima de todo. Mira eso, diga conmigo. Hay momentos que el razonamiento no te funciona, pero también no podemos decir que el razonamiento es malo, porque el razonamiento es correcto, terrenalmente hablándolo. Tú tienes que aprender a razonar cuando es terrenal, pero cuando es espiritual, tú tienes que mirar puestos los ojos en el autor. Y te pueden decir, no, no es así. Y tú dices, no, es que como yo estoy viendo allá, aquí me dice que no es así, pero yo estoy viendo allá que me está diciendo, solo sigue la luz. Solo sigue la lámpara que te alumbra. Por eso es que el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? Hay veces que es lo que tenemos que entender, lo que en realidad estaba expresando el salmista. El salmista estaba hablando de una luz. ¿Por qué una luz? Porque entonces vemos que había oscuridad, ¿sí o no? Entonces en medio de la oscuridad el salmista, el rey, tenía que aprender a seguir la luz. ¿Por qué? Porque él tenía que aprender a confiar que la luz lo iba a guiar por el camino correcto. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dijo el salmista? No temeré mal alguno. Pero él tuvo que ir al valle de sombra y de muerte. Pero el valle de sombra y de muerte, ojo con eso, naturalmente él tendría que quedar atollado en el valle de sombra y de muerte. Pero él dijo, no temeré mal alguno. Se fue el razonamiento y dijo, voy a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero la fe me va a sacar del valle de la sombra y de la muerte. Por eso es que no temeré mal alguno, porque ese valle va a tener que reconocer que la sabiduría del cielo es más grande que la sabiduría de la tierra. Tercero, reconocer las necesidades de ella. Diga conmigo, yo reconozco las necesidades de ella. El día que usted no reconozca las necesidades de la sabiduría, mire eso, cayó en un grave problema. Cayó en un problema. Porque si la persona no reconoce la necesidad de la sabiduría, es donde nosotros podemos caer en un problema. Y ahí es donde el Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó. Pero el Señor no reclamaba que el pueblo había caído por esa causa. El Señor reclamaba y le dijo, por cuanto tú desechaste. ¿Qué le dijo el Señor? Por cuanto tú desechaste el conocimiento, también yo te desecharé a ti. ¿Por qué el Señor le habla al pueblo así? Porque ellos pensaban, ellos creían que ellos tenían todo el conocimiento y que no necesitaban de ella. Y por eso usted se da cuenta que cuando Jesús caminó sobre las calles, cuando Jesús caminó sobre Jerusalén, cuando Jesús caminó entre el pueblo, se llevan una gran sorpresa. Cenaron con él, muchos lo invitaron a su casa, caminaron con él, vieron los milagros, pero no reconocieron quién estaba ahí. Porque eso no se reconocía basado a la sabiduría humana, sino a la sabiduría espiritual. Y por eso es que ahora Pedro tiene una revelación. Y ahora entonces Jesús pregunta, ¿y quiénes dice la gente que soy? Que eres un profeta, que eres esto y que lo otro. Entonces y comienza a decir Jesús, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Quién ustedes creen que yo soy? Todo el mundo se quedó pensando, ¿y quién es el Señor? Y yo me imagino a Pedro teniendo miedo de decir una respuesta. Se quedó en silencio. Entonces el cielo le dijo, Él es el Hijo del Dios viviente. Y ahora el Señor le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está. Basado en la sabiduría humana, la gente decía, es un profeta, es un enviado, es Elías. Pero ahora Pedro recibe una revelación. Diga conmigo, sabiduría. Esta no está en la tierra. Y por eso el Señor rápido lo voltea a ver y dice, Pedro, a ti esto no te lo reveló ningún hombre.
Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos quieren caminar en esa dimensión de sabiduría? Por eso es que cada vez que usted va a la presencia de Dios, tiene que decirle: papá, yo reconozco que sin la sabiduría yo no soy nada. Búsquela como oro y como plata. Desespérese en las calles, en los postes, donde quiera que ande por ella, porque le va a bendecir su vida. Proverbios 9:10. Mire lo que dice. Libro de Proverbios capítulo 9 versículo 10. Dice así: el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿El conocimiento de quién? No tiene que ver con la tierra. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Hello. ¿Cuántos aquí quieren vivir años de vida? Y ahora el Señor dice: porque por mí, diga conmigo, porque por el Señor. Usted puede hacer todo lo que está a su alcance para vivir más en la tierra, pero se equivocó. Hello. Usted puede hacer todo lo que quiere humanamente, sabiamente, pero dice: porque por mí se aumentarán tus días. ¿Por quién? Y años de vida te añadirán. ¿Por quién? Por la sabiduría. La sabiduría es lo que está hablando acá. Mira eso, por ella misma. Por eso es importante poder entender que tenemos que tener ese temor. Tenemos que conocer las razones de la boca del Padre y reconocer la necesidad de la sabiduría. La sabiduría es muy importante. Diga conmigo: la sabiduría es importante. ¿Por qué la sabiduría es importante? Hablando de forma eclesiástica, para la operabilidad del reino de Dios. ¿Por qué es importante la sabiduría? Hablando de términos eclesiásticos, para la operabilidad del reino de Dios y para tener éxito en la tierra con todos los proyectos y planes que tenemos sobre el reino de Dios en la tierra. Mire eso, diga conmigo: necesitamos la sabiduría. Pero hay ciertas cosas por las cuales realmente necesitamos la sabiduría como persona y como ungidos del Señor. ¿Cuántos ungidos del Señor hay acá? Mire eso. Una de las primeras cosas por las cuales necesitamos la sabiduría, o por qué necesitamos la sabiduría, es para servir en el reino de Dios. Para servir en el reino de Dios necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, su operabilidad no tiene que ver nada con la tierra. No tiene que ver nada con lo terrenal. Por eso dije que a veces nosotros usamos más que, y comenzamos a decir: no, pero es que 2 más 2 son 4. En el reino 2 más 2 no son 4. Para la operabilidad del reino necesitamos la sabiduría. Porque entonces, si usted no se conecta a la sabiduría del cielo, toda la operabilidad suya será terrenal. Y todo lo terrenal se disuelve. Cielo y tierra pasará, mas su palabra. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Cuando yo entiendo que para servir en el reino de Dios yo necesito la sabiduría espiritual, la sabiduría del cielo, es para la operabilidad del reino. ¿Por qué? Porque usted y yo somos representantes del reino. Y un representante tiene que tener el conocimiento de lo que representa. Tiene que tener el conocimiento de lo que está representando. ¿Por qué? Porque un representante, ojo con eso, habla de parte del reino que representa. O sea, un representante habla de parte del reino que representa. Para representarlo tiene que conocer la operabilidad del reino. Y eso no se conoce solamente con los estudios. Se conoce por lo espiritual.
Entonces, cuando yo entiendo que el reino y su operabilidad necesita de la sabiduría del reino en alguien en la tierra, yo como representante lo primero que hago es decirle al Padre que me bañe con sabiduría del cielo y que las revelaciones del cielo no se aparten de mi boca, de mi corazón. Por eso es que Daniel dice que las revelaciones de la noche venían sobre él, porque hay una sabiduría que no está en un libro todavía, pero en el cielo está, que está a punto de ser enviada sobre alguien. Alguien aquí que pueda decir: hay una idea del cielo que viene sobre mí, hay algo del cielo que va a descender sobre mi corazón para la operabilidad del reino de Dios en la tierra. Deuteronomio 34:8, mira eso. Libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de ¿qué? Del espíritu de ¿qué? Del espíritu de ¿qué? De sabiduría, porque Moisés había muerto. Porque Moisés, había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel, ¿qué hacían? Le obedecían e hicieron como Jehová mandó. ¿A quién? Si ese espíritu no llegaba sobre Josué, la gente no le obedeciera. Porque lo que la gente vio en él es que había un espíritu de sabiduría sobre su vida. Diga conmigo: para el servicio del reino necesitamos la sabiduría del cielo. Por eso es que cuando 30 días pasaron llorando a Moisés, Josué estaba llorándolo, todo el mundo estaba llorándolo, pero de repente el Espíritu de Dios vino sobre Josué y le dijo: Josué, levántate, porque ahora tú serás el sucesor de Moisés. ¿Qué es lo que Dios hizo? Primero, le puso el espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque ahora él ya no iba a estar detrás de Moisés. Ahora él iba a representar el reino de los cielos en la tierra. Y le dijo: tú vas a ir adelante. Y como vas a ir adelante, necesito que estés conectado al cielo. Por eso es que Dios le dijo: pongo el espíritu de sabiduría sobre ti. No un espíritu de la tierra, no un espíritu del hombre, sino el espíritu de sabiduría. Por eso es que ahora usted se da cuenta que entonces Josué estaba de este lado de Jericó diciendo: bueno, y yo imagino todos los hombres de guerra diciéndole: mira, no existe espada, no existe armamento que traspase esos muros. Miren la operabilidad del espíritu de sabiduría. Y ahora entonces, como él estaba conectado al espíritu de sabiduría, el cielo le estaba dictando otra cosa. ¿Y qué es lo que le estaba dictando el cielo? Quiero que le dé 7 vueltas. Lógicamente era algo que pudiera hacer usted lógicamente. Se cae un muro con 7 vueltas. Se cae un muro con sonar la trompeta y que los sacerdotes comiencen a hacer ruido y que comiencen los levitas a hacer ruido y que comienza la gente a gritar. ¿Usted cree que un muro se va a quedar así? Humanamente, ¿verdad que no? Ahora toca a su vecino y dígale: mejor créele a Dios. ¿Sabe cuántas cosas usted se ha perdido de la vida por no creerle a Dios? ¿Sabe de cuántas cosas usted se hubiera evitado si usted le hubiera creído a Dios? Simplemente. Cuando usted dice: Señor, pero tú me dijiste otra cosa, pero lo lógico me dice otra cosa. Para servirle al reino, si no está el espíritu de sabiduría, siempre usted va a estar peleando con lo lógico. Por eso es que él dice: le vamos a dar 7 vueltas, sonamos las trompetas, hacemos bulla. Y entonces la gente, yo me imagino la gente detrás de este hombre, solamente lo siguieron porque andaba algo: el espíritu de sabiduría. Amado, es que usted humanamente dice: bueno, le vamos a dar 7 vueltas, 7 vueltas. Y adentro un ejército esperándolo. ¿Y sabes qué hacía Jericó? Hacía fiesta. ¿Por qué Jericó hacía fiesta? Porque ellos estaban seguros, humanamente y lógicamente. Pero había una promesa del cielo que era para el pueblo, que no era lógica. Eran dichos de la boca de Dios. Y ahora entonces Moisés tumba los muros y el pueblo se da cuenta y dice: wow, ciertamente estos muros no cayeron con ninguna espada humana. Por eso es que el Señor ahora, cuando levanta a Gedeón, ¿qué es lo que le dice a Gedeón? Gedeón,
Yo entiendo que estás feliz, que tienes muchos hombres que te siguieron, pero 300 irán contigo a la guerra. Y Gedeón se queda: Señor, pero espérate. Diga conmigo la lógica. Lógicamente 300 era imposible derrotar a este enemigo. Y ahora entonces, y le va lo otro, 300 hombres. Bueno, el hombre dijo: ni modo, vamos con 300. Al cabo somos 300. Y ahora otra vez la voz de Dios. Y ahora el Señor le dice: quiero que agarres cántaros. Quiero que agarres, mira, esos cántaros en tu mano. Y que agarres, ¿y qué? ¿Acaso se pelea con cántaros? ¿Ah? Agarra vasija en tu mano. Y quiero que lleves la vasija y cada hombre lleve 300 hombres con vasija. Se volvió loco Gedeón. Y ahora el Señor comienza a decir estas palabras: ok, quiero vasija. Y en la otra mano dijeron: ahí va la espada, ahí va la espada. Y el Señor le dijo: y quiero que en la otra mano lleven la antorcha encendida. Y solo Gedeón iba con su espadita en la mano. Y ahora todo el mundo, los 300 hombres, usted los ve marchar de noche. Yo me imagino lógicamente ellos pensando: Señor, pero es que vamos a la muerte segura. Pero es que Gedeón tiene el espíritu de sabiduría. Ellos lo iban siguiendo por una sola razón: porque Dios había puesto el espíritu de sabiduría. Ellos tal vez no sabían que ellos iban para una gran victoria, pero tal vez lógicamente muchos habrán decidido: Señor, pero ¿cómo es esto que con un cántaro, con una vasija? ¿Cómo es esto que con una antorcha en nuestra mano, tapando que no se apague con este cántaro, vamos a ir y pelear contra el enemigo? Mira eso. Pero ellos sabían que Gedeón ya había sido lleno del espíritu de sabiduría del cielo, y que la información que él tenía no era de la tierra, sino que era del cielo. Iglesia, tú no sabes de cuántas cosas tú estuvieras gozando, brincando y saltando hoy, si tan solo le creyeras en fe al Padre. De lo que la boca de Dios habló, si no existe en la tierra, Él lo va a crear para que exista y se cumpla. ¿Dónde está la iglesia que dice: el espíritu de sabiduría está sobre mí? Ahora nótese entonces, ellos llegan al lugar que se le indicó. Y cuando ellos llegan al lugar que se le indicó, ¿sabe lo que Gedeón les dice? Griten. Y Gedeón le dice: griten, que por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón sus enemigos caen al piso. Y de repente todos comenzaron a ver y vieron que cada uno metía su mano, su espada a su compañero, y salían corriendo otro. Y dice entonces la Biblia que Jehová le entregó la victoria a Gedeón. ¿Por qué? Porque no fue con espada de hombre, no fue con pensamiento de hombre, no fue con estrategia de hombre, fue con la sabiduría del cielo. Alguien aquí puede decir esta tarde: la sabiduría del cielo está sobre mí. Hay cosas que no te la va a entregar lo que tú conozcas, lo que tú pienses. Hay cosas que te las va a entregar si tan solo tú entiendes que Dios quiere hacer algo a través de ti. Dios te lo va a guiar, Dios te lo va a decir, Dios te lo va a hablar. Por eso es que el Padre no te habla en tu mejor momento. Por eso es que el Padre no te guía en tu mejor momento. Tienes que estar en la cueva, tienes que estar en el desierto, porque no tiene que haber lógica de lo que el Padre te está estableciendo. Segunda cosa, ¿por qué necesitamos la sabiduría? Diga conmigo: para juzgar al pueblo de Dios. ¿Para juzgar qué? Si no hay sabiduría, usted no puede juzgar. ¿Y qué es juzgar? Juzgar no es hablar de otro. Eso lo cambia la persona que se sobrepasa a dar un juicio sobre alguien sin tener conocimiento. Eso es juzgar humanamente. Pero ¿qué es juzgar para Dios? Juzgar para Dios es establecer, ojo con eso, lo que en el corazón de Dios está al pueblo. ¿Cómo usted se convierte en un juez para el pueblo? ¿Para matarlo? ¿Para destruirlo? ¿Para acecharlo? ¿O para restaurarlo y levantarlo? Entonces, por eso es que es necesario la sabiduría para juzgar al pueblo. Los hijos no se juzgan humanamente, ¿sabía usted eso? Los hijos se juzgan con la sabiduría del cielo. ¿Por qué causa? Porque si usted juzga humanamente, usted se va a equivocar.
Pero si usted va y le pide al cielo la sabiduría para juzgar a sus hijos, usted se va a convertir en un guía de ellos, mas no en un juez. Primera Reyes 3:26. Mire Salomón, la historia de un muchacho en el reino. Y ahora Primera Reyes 3:26 dice: entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, Señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partámoslo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él espíritu, había en él sabiduría de Dios. ¿Para qué? Había sabiduría de Dios. ¿Para qué? Usted conoce la historia de estas dos mujeres, y es que en el reino había hambruna, y en hambruna ellas dijeron: bueno, comámonos tu hijo y mañana nos comemos el mío. Entonces aquella mujer se comieron al otro hijo, pero entonces iban peleándose porque la otra dijo: no, ¿cómo así? Usted se da cuenta que hay justos juicios y hay juicios que no se dan con justicia. ¿Por qué no se dan con justicia? Porque el problema es que si no hay sabiduría, usted no puede convertirse en alguien que juzgue al pueblo de Dios. Entonces nótese que esta parte a mí me impresiona, porque hay muchos jueces, pero poco justo juicio. Porque el justo juicio no tiene que ver humanamente. ¿Usted sabe cuántas personas en la prisión están presos sin deber nada? ¿Cuántas personas están pagando un delito? Usted no sabe cuánta gente muere o murió con la inyección letal, y algunos de ellos no debían nada. Usted sabe lo que le pasó a Esteban, el gran hombre de Dios. Él fue muerto porque a él lo juzgaron injustamente. Entonces usted sabe cuánta gente en la tierra puede estar así. Entonces tiene que haber gente, diga conmigo, tiene que haber gente que juzgue justamente. Y eso es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que tener la sabiduría del cielo para poder juzgar, no humanamente, sino juzgar como el cielo lo hace. Humanamente usted lo ve derribado, el cielo lo ve levantado. Y eso fue lo que pasó a la iglesia de los Corintios. Y es que Pablo tiene que enseñar a los corintios, y Pablo tiene que decirles: señores, aquí faltó el amor. Pablo comenzó a decirles: está todo bien, tienen los mejores maestros, los mejores profesores, pero aquí falta el amor. ¿Por qué faltaba el amor? Porque los juicios no eran justos. Las prostitutas venían a la iglesia y la gente religiosa decía: no, ¿cómo es que va a servir una prostituta? Ellos la miraban prostituta, pero Dios la miraba una mujer transformada. Y cuando nos vemos a través de los ojos del Espíritu, nosotros podemos estar juzgando algo que Dios no lo está juzgando en el cielo. Tercero, para el crecimiento personal. Para el crecimiento, ¿cuántos aquí quieren crecer? La sabiduría te bendice para crecer personalmente. Todo lo que tú no creces en la sabiduría, usted se quedará ignorante de todas las cosas que usted desconoce. Mire, no sé si usted se ha fijado que hasta para venderle a uno hay gente que estudia. No sé usted se ha fijado que hay personas, hay vendedores que estudian hasta para eso. Y usted lo primero que hace dice: no, ni me asomo donde ese compadre, porque es capaz de meterme cualquier cosa ahora, vendérmelo. ¿Sí o no? Mire, hay personas que mejor usted dice: mejor no estoy, dígale que no estoy, porque usted sabe que es capaz de venderle algo, porque ellos estudian el mercado, estudian las personalidades de las personas. Entonces ellos saben que usted no quiere, pero ellos le tienen que vender. Ellos saben que aunque usted por dentro diga no, ellos quieren el sí de afuera. Ellos lo arrinconan a como dé lugar sin que usted se sienta presionado, aunque usted al final dice sí. ¿Sí o no?
Y después usted se queda, no, dice, son letritas chiquitas de 24 meses. Y usted cuando ya va por la tercera dice, qué regada la quise. Y lo peor de todo es que lo usó 2 veces. Y después de esas 2 veces allá está la pobre cosa tirada. Y cuando usted la mira dice, híjole. Entonces, hay personas que estudian esa parte para convencerle a usted. Porque todo lo que usted desconozca, usted será víctima de eso. ¿Sabía usted eso? De todo lo que usted desconozca, usted será víctima. Por eso es que el cristiano no solo tiene que estudiar la Biblia. ¿Se fueron? Porque solo no tiene que estudiar la Biblia, porque todo lo que usted no desconozca, lo que usted desconozca, ¿qué será? Será víctima de eso. Usted tiene que ver por dónde viene el enemigo, por dónde vienen las escuelas, por dónde vienen los estudios de aquellos que están en el poder, aquella gente que no cree en Dios, aquella gente que sí cree en Dios. Y usted tiene que aprender a estudiar a esta gente. ¿Por qué causa? Porque de todo lo que usted desconozca, usted será víctima. Exacto. Todo lo que usted desconozca, usted será víctima. Y usted por dentro dice no, pero por fuera dice. Esto es como en los gobiernos. La misma iglesia vota por personas, mire eso, que ellos no tienen temor de Dios en su corazón. Por dentro ellos saben que sus convicciones dicen que tiene que haber un hombre, una mujer que tenga temor de Dios, pero por fuera dicen sí. ¿Por qué dicen sí? Porque ellos están para convencernos con todo lo que nos prometen. Pero hay tópicos de ellos que a ti te hacen sentir por dentro y por fuera que no. Hello. Todo lo que usted desconozca. Pastor, pero es que yo no soy político para estudiar política. ¿Usted sabe cuántos libros de políticas hay? Que no necesita ser político ni ejercer la política para usted entender algo. Pero como el problema es que todo lo que yo desconozca, yo voy a ser víctima. Y hasta que yo no conozca, yo dejaré de ser víctima de lo que yo desconozco. ¿Estamos aquí? Mire qué terrible es eso. Porque es terrible, porque a nosotros a veces no nos interesa conocer en el mundo que vivimos las intenciones, las agendas que se manejan, todo lo que se está moviendo en el mundo. ¿Sabe que muchas veces nosotros somos los que lo impulsamos más? Hello. Somos los que lo impulsamos porque por dentro decimos no, pero por fuera decimos, porque todo lo que desconocemos nos hacemos víctimas. Eso es lo más terrible. Eso es lo más terrible, cuando nosotros no otorgamos o no conocemos ciertas cosas, o no adquirimos la sabiduría. Adquiérela, invierte en ella. Adquirir es comprarla. Hello. Por eso la Biblia dice, compra la verdad y no la venda. Algo le tiene que costar a usted. Algo tiene que invertir usted para conocer lo que usted desea conocer. Algo tiene que usted invertir para usted poder entender lo que usted quiere entender. Algo tiene que usted, mira eso, hacer en la tierra para que usted pueda decir mañana, Señor, gracias por las revelaciones, y yo haré lo que el cielo quiera que yo haga en la tierra. ¿Dónde está la iglesia que dice sabiduría ante todo? Mira eso, sabiduría ante todo. Diga conmigo, crecimiento personal. Proverbios 9:7 dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Qué se acarrea? ¿Qué se acarrea? Mire eso. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Corrige a quién? ¿Corrige a quién? Al sabio. ¿Y te qué? ¿Y te qué? Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará ¿qué? Ahora le voy a poner algo acá. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros los predicadores a veces? Yo he escuchado mensajes de 40 minutos tirándole a una persona, pensando que con eso la van a hacer caer en sí. Y la Biblia dice, no corrijas, porque si tú corriges al necio, lo harás más necio. ¿Y sabes qué es lo que pasará? Que la agarrará contra ti.
Nicaragua hoy en día está pasando la iglesia uno de sus peores momentos con el gobierno. Uno de sus peores momentos con el gobierno como iglesia. A las iglesias les están quitando las licencias. Yo tengo pastores amigos allá que han llegado y les han cerrado la iglesia literal y es del gobierno. Y les quitaron la licencia y les quitaron todo. ¿Por qué causa? Porque la iglesia en unos años atrás, personas que conocemos, el gobierno los utilizaba para hacer sus campañas. Entonces, quienes pagaban todas las cruzadas era el gobierno, pero al final usted el que miraba sentado allá era el presidente. Y cuando terminaba el predicador estaba toda la multitud de personas y el presidente decía: gracias por haber venido, amamos a Dios. Y toda la gente ¡ah! En eso amamos a Dios y toda la gente gritando. Y la gente iba y votaba por el hombre. Y el hombre decía: el partido que te trae los predicadores, el partido que te bendice el alma. Estaba maldiciendo a la gente, pero la gente pensaba que estaba siendo bendecida. Diga conmigo: falta de conocimiento en la sabiduría. Ahora entonces todo el mundo iba, la iglesia hacía todo eso en las calles, en las iglesias se hablaba del hombre, el gran presidente aquí, el presidente allá. Entonces se levantaron unos que también cometieron el segundo error. El segundo error fue usar las plataformas para tratar de corregir al hombre y a su gobierno. Y comenzaron ellos a decir: nosotros no somos títeres de nadie. Entonces el gobierno dijo: si no son títeres, entonces los vamos a comenzar a clausurar. Y el gobierno comenzó a clausurar iglesias grandes, iglesias poderosas, fuertes, pero con falta de ¿qué? Porque no habían crecido como personas personalmente. Hay momentos que usted tiene que aprender a señalar el pecado, pero tiene que preparar gente sabia. ¿Para qué? Para que el mundo vaya creciendo en sabiduría y en inteligencia. Aconseja al sabio, ¿y qué lo harás? ¿Y dónde supuestamente están los sabios? En la casa del Señor. Porque cada vez que tú aconsejas al sabio, el sabio sabe lo que quiere es aprender. El sabio lo que quiere es que alguien le enseñe cómo hacerlo, cómo decirlo. El sabio lo que quiere es que alguien le enseñe el principio de todas las cosas. Y usted dice: vamos obteniendo sabiduría. Entonces usted sabe que usted no tiene que corregir al necio, porque usted sabe que usted está creando sabio. Por eso es que Juan intentó corregir al rey. Y usted se da cuenta, Juan le decía al rey: no te es lícito que te acuestes con la mujer de tu hermano. Entonces la mujer le dice: mira, ya me tienes hasta aquí, Juan. Y todos los días que pasaba Juan le decía lo mismo: no te es lícito de meterte con la mujer de tu hermano. Entonces un día la mujer le dijo: mira, ya me tienes aquí, dame la cabeza de ese hombre. Porque la Biblia dice: corrige al necio y lo harás. Y lo harás. Entonces la sabiduría, ¿qué nos dice? Crea más sabios, para que entonces aumenten su saber. Porque entonces usted no se moverá por la sabiduría humana, sino por la espiritual. Diga conmigo: creceré como persona. Entonces, ¿cómo yo crezco como persona en la sabiduría? Tenemos que entender, ojo con eso, para crecer personalmente, tenemos que entender que hay mucha información que usted no sabe, pero necesita saber. ¿Cómo usted obtiene esa información? Diga conmigo: obteniéndola. Pero para obtener cierta información usted tiene que aprender a invertir. Hello. ¿En qué es lo último que un creyente quiere invertir? En su conocimiento. ¿En qué es lo último que un creyente quiere invertir? Es en su conocimiento. ¿Por qué? Porque raramente el creyente entiende que si el conocimiento se adquiere, se compra. Hello. En todo lo que usted no está dispuesto a invertir, usted no será experto. Entonces, cuando usted entiende crecimiento personal,
es que hay personas que no logran crecer personalmente porque falta la sabiduría del cielo. 4, para representar al Señor y establecer su temor en los territorios. Diga conmigo, para eso necesito sabiduría también. Para eso se necesita la sabiduría. ¿Por qué se necesita la sabiduría? Porque usted no puede establecer el temor del Señor en un territorio si no es a través de la sabiduría. ¿Cómo usted haría o cómo usted hace si Dios lo envía a un territorio lleno de lobos? ¿Usted va a rugir como los lobos? ¿Va a comportarse como los lobos? ¿Qué pasa si Dios te envía a un territorio y tú comienzas a ver de que está entrando gente rara y tú dices, uy, esto está raro aquí? Aquí tenemos que haber santos. Eso es lo que está en su pensamiento. Pero ¿qué pasaría si el Señor te lleva a territorios donde tú tienes que tener la sabiduría? Por eso Pablo decía, entre los gentiles me comporto como gentil, entre los de mi casa como los de mi casa. Él sabía que tenía que ser sabio. ¿Qué pasa si usted va a un territorio? No sé si usted ha escuchado personas que el Señor las ha usado para ganarse pandillas completas. Pandillas completas han sido ganadas por hombres y mujeres de Dios. Pero para ganarse esas pandillas usted tiene que aprender a que tal vez su personalidad no le va a ayudar. Por eso Pablo dijo, entre los gentiles me comporto como gentil, entre los de mi casa como los de mi casa. Porque hay cosas que ellos no se la van a entender. Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Qué es eso? Ellos tal vez no le entiendan, porque hay personas que con eso quieren arreglarlo todo. Pero ¿qué tal si usted comienza a darle confianza a esa persona y a ganarse su corazón primero y después se lo gana para el Señor? Que él mire que con su acción y su ejemplo usted está representando al Señor en la tierra, y que vea a la persona y dice, wow, algo tiene fulano, algo tiene sutana que me llama la atención de él o de ella. Entonces quiero al Cristo que tiene. Entonces mire eso, tenemos que entender. ¿Qué pasa si el Padre te envía a territorios? Si el Padre te envía a establecer, mire Daniel 1:20. Y yo lo quiero llevar a estos grandes hombres de Dios. Daniel 1:20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. ¿Cuánto? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. ¿Cuántas veces lo halló más sabio? Más sabio que los magos, que los astrólogos. ¿Usted sabe quiénes son los astrólogos? Y decía el rey, wow, cuando miro a Daniel y cuando miro a Sadrach, Mesach y Abednego, es como que si ellos allá vivieran arriba. Mire eso. Pero Daniel, usted sabe la historia, que Daniel tuvo que vivir en un reino pagano. Daniel tuvo que estar al lado de un rey pagano, y el rey estaba dando los veredictos, y cuando el pueblo se postraba ante la estatua, Daniel estaba al lado de él. Él tuvo que aprender a vivir entre impíos, pero no convertirse en un impío. Hello. Él tuvo que aprender a dormir entre los impíos, pero no a convertirse en un impío. Él tuvo que aprender a adentrar a la casa real y ver los ídolos, las estatuas, y ver todo lo que tenía el rey ahí, pero jamás se convirtió a ellos. ¿Por qué? Porque 10 veces más sabio que cualquier hombre de la tierra. Entonces nótese, Daniel 2:46 dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro, ¿qué dijo el rey? El Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel. ¿Qué hizo el rey? Y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de todas las provincias de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios en Babilonia. Usted sabe qué es lo que cambió en Babilonia cuando él fue jefe supremo de todos los sabios.
El reino completo cambió su mentalidad. ¿Por qué cambió su mentalidad? Porque ahora Daniel estaba esperando un momento para él representar al Dios que lo había enviado a ese territorio. Pero él tenía que aprender a caminar entre lobos. Él tenía que aprender a comer entre lobos. Él tenía que aprender a dormir entre lobos. Él tenía que aprender, mira eso, a que sus dioses y sus ídolos no lo jalaran. Pero él tampoco lo señalaba en el momento. ¿Sabes por qué él no lo hacía? Porque él estaba esperando. Porque era sabio 10 veces más que los de la tierra, esperando la instrucción del cielo, para que algo Dios tenía que levantar en el reino, para que ahora entonces Daniel dijera: vamos a representar al Dios que me da la sabiduría en la tierra. ¿Dónde está la iglesia que dice: hay un territorio que ganar, hay un territorio que necesita de un hombre y de una mujer sabia? Entonces ahora usted se da cuenta que ahora el rey dice que miró la gran sabiduría de este hombre. Dijo: señores, desde hoy el Dios de Daniel va a ser el Dios que se va a adorar en esta tierra. Pero fue con sabiduría, porque los territorios no se ganan solamente con el conocimiento humano, sino con la sabiduría del cielo. Por eso es que hay personas que pueden pensar que hay cosas que van por mal camino. Jesús comía con pecadores, ¿sí o no? Se sentaba, visitaba pecadores, ¿sí o no? Pero jamás fue como uno de ellos. ¿Sabe por qué nunca fue como uno de ellos? Porque él era sabio. Pero luego los pecadores seguían a Jesús. Ninguno de su tierra lo quería seguir, pero los pecadores lo seguían. ¿Por qué los pecadores lo seguían? Porque el que se logra sentar contigo va a escuchar lo que está en ti. Lo que se logra mover contigo va a escuchar lo que tú tienes y lo que tú portas. Hay personas que Dios te las pone para que tú le hables con sabiduría. Tú ni siquiera le has hablado de Dios. Tú ni siquiera le has hablado del pecado que está cometiendo. Tú ni siquiera le has hablado de los errores que ha cometido. Pero de repente la persona te dice: oye, Julano, y tengo una pregunta. ¿Y tú qué tienes? ¿Por qué a ti te va bien? Y comienza: mira, yo tengo esta situación, tengo este problema, me pasa esto. Entonces ahí dentro el hombre, ¡pum! Vamos aquí a cimentar hoy lo que Dios quiere cimentar, no lo que yo quiero. Ahora tú dices: no soy yo, ahora es Dios el que va a hablar aquí. Porque tú no lo interrumpiste a Dios en la tierra. Y hay hombres y mujeres que se convierten en interruptores de Dios. Dios quiere hacer algo en su tiempo, pero nosotros queremos acelerar lo que Dios quiere hacer en la tierra. Iglesia, hay cosas que no nos pertenecen a nosotros, pero sí, cuando estás conectado en el cielo, Dios te dará la oportunidad para que tú hagas lo que el cielo quiere hacer en la tierra a través de ti. Puedes moverte entre pecadores, puedes moverte entre hombres impíos y mujeres impías, pero llegará la hora y el día que ellos te preguntarán del Dios que el cual te llamó. Ellos quieren de ese Dios, porque ellos necesitan moverse en la dimensión que tú te mueves, hacer lo que tú haces, la sabiduría que está en ti. ¿Dónde está la iglesia que dice: hay un territorio que se va a ganar para Cristo a través de la sabiduría? Termino con esto. ¿Y por qué es necesario? Por último, para que el mal no caiga sobre tu vida. Diga conmigo: para que el mal no caiga sobre mi vida. No podemos confundir pruebas y tribulaciones con males. Hello. Los males o el mal es muy diferente a la tribulación y la prueba. Ahora, la sabiduría detiene los males. ¿Sabe cuánta gente por falta de sabiduría recibe males en la tierra? ¿Y cuánta gente por falta de sabiduría le va mal? ¿Cuántas enemistades se ha ganado por falta de sabiduría? No levante la mano, ¿por qué? Porque va a aparecer a todo mundo. ¿Cuántas amistades se han perdido por falta de sabiduría? No le pudo soportar un errorcito y usted ya lo hizo su peor enemigo.
¿Ah? ¿Cuántas amistades se han roto por falta de sabiduría? ¿Cuántas familias se han roto por falta de sabiduría? Hasta aquí. ¿Sí o no? Personas que parecen grabadoras diciéndole lo mal que ha hecho, lo mal que hace. Y todavía y está ahí, y está ahí, y está ahí, y está ahí, y está ahí. Ve a su vecino y dígale, sea sabio. Y la verdad, ¿cuántas enemistades nos hubiésemos evitado si fuéramos sabios? Muchas. Pero es que hay hombres y mujeres que se creen demasiado sabios, más que Dios. Hello. Como dicen allá en mi pueblo, voy a vender esta vaca porque ya no me da leche. Y la dejan de ordeñar 3 días o 2 días para que el comprador llegue y la vaca esté lubria así. Y el pobre, cuando se la lleva a la casa y lo ordeña, al siguiente día se da cuenta que eran 3 botellas las que daba la pobre vaca. Pero le sacó 12 ese día. Ah, no, pero es que esa gran sabiduría que tiene el hombre, déjalo ordeñar. Después le puede morir 3. Hello. Porque aquí hay cosas que usted piensa que las está haciendo sabiamente. Mire eso, por falta de sabiduría, cuántas cosas han sucedido en nuestra vida. Cuántos males hemos llamado. Cuántos males. Hello. Pastor, pero es que yo soy hijo de Dios. Sí. Pero si no ama la sabiduría, hay males que no se los va a poder evitar por no actuar con sabiduría. Por eso es que Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo oro, ayuno? Y Dios dice, deja de ayunar un día y ponte a pensar en que no sos sabio. Hello. ¿Cuántas cosas nos evitáramos si tuviéramos la sabiduría del cielo? ¿Cuántas cosas nosotros pudiésemos hacer? ¿Cuántos males nos evitamos? Y hay cosas que tú dices, Dios, pero ¿qué pasó aquí? ¿Y este viento qué pasó? Por eso es que Israel, por falta de la sabiduría, dice que sembraban mucho, pero recogían poco. ¿Por qué sembraban mucho y recogían poco? Porque no había sabiduría en el pueblo. El mal había llegado, los medianitas llegaban. En los tiempos que los medianitas llegaban a saquear, en los tiempos de los jueces, el pueblo sembraba. Los grandes campos sembrados. Y entonces los medianitas, cuando sabían que llegaba la hora de la siega, decían, ni cegar vamos a llegar. Dejemos que los israelitas seguen y nosotros llegamos solo a recoger. ¿Cuántos males nos pudiésemos evitar? ¿Cuántas veces Dios lo haríamos levantar de su trono y pararse delante de aquel que desea destruir nuestra tierra? ¿Cuántas veces podemos provocar a Dios que el mal nos caiga sobre nuestro territorio si tan solo fuésemos sabios? Por eso el Señor le decía al pueblo, si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre que es, Dios no le daba la responsabilidad total al mundo, se la daba al pueblo. Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, ¿por qué? Y présteme atención en esto que estoy aterrizando. Porque se supone que el único que tiene la sabiduría espiritual es el pueblo de Dios. Se supone que el pueblo que camina en sabiduría es el pueblo de Dios. Y por eso cuando la tierra estaba en violencia, cuando la tierra estaba destruyéndose, el Señor ahora le dice al pueblo, si tan solo mis sabios se humillaran, donde mi nombre es invocado, y pidieran perdón a Dios y se volviesen a mí, ¿qué es lo que dice? Yo os perdonaré y sanaré. Y sanaré. Y sanaré. ¿A quién Dios le entregó la tierra?
¿A quién Dios le entregó la tierra? ¿A quién Dios le entregó la legislación de los espíritus, demonios, principados, potestades, gobernantes? No fue al mundo, fue a la iglesia. Y por eso el Padre dice: si mi iglesia, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado. Él no estaba hablando de los impíos. Él estaba diciendo: si mi pueblo es sabio, puede hacer que la tierra tenga un rumbo diferente. ¿Dónde está la iglesia que dice: vamos a recoger lo que ya es tiempo de recoger en el Señor? La mies que está lista, es tiempo de recoger. ¿Dónde está la iglesia que dice: llegó el tiempo, la hora de recoger la mies que está lista? La mies que está lista para Dios. ¿Dónde está la iglesia que dice: el pueblo sabio soy yo, la iglesia sabia soy yo? Por eso es que el Padre siempre le pide cuentas a la iglesia, porque dejó una iglesia sabia, una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, dejó una iglesia de principios en la tierra. Yo vengo a decirte, iglesia, que si el diablo tocó la puerta de tu casa con cualquier pobreza, maldición, enfermedad, toma tu sabiduría, toma tu autoridad y dile al diablo que sobre esta casa tú no me entras, porque yo soy la iglesia. Póngase sobre sus pies en esta preciosa tarde. Proverbios 4:14. Mire lo que expresa Proverbios 4:14. Y dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino ¿de qué? De los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen. ¿Qué hacen? No duermen ellos si no han hecho ¿qué? Mal, y pierden el sueño si no han hecho caer. Pastores, que viera que yo fácil el diablo me bota. ¿No ha escuchado usted eso? Dime con quién andas. Dime con quién andas. Pastor, yo soy el más ungido, tranquilo. Yo, wow, mire, vuelo, tengo poder. Puede tener todo el poder que usted quiera, pero si usted sabe que van a haber personas que no duermen hasta hacer caer a alguien, si usted no sale de esas andadas, el próximo será usted. El próximo será usted. Porque el sabio conoce el camino donde se mueve. Entonces, pastor, ¿qué pasa? Si algo está ocurriendo extraño en mi vida, en mi casa, algo está ocurriendo extraño, mire, si algo extraño que no tendría que estar, párese como hombre y como mujer de Dios y comience en lo espiritual a derribar lo que usted tiene poder derribar en lo espiritual, y deje que Dios haga lo demás en la tierra. Le voy a decir algo. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Cristo viene. No espere que el mundo cambie. No espere que la maldad se baje, se va a aumentar. No espere que hoy vino un huracán en Miami fuerte. No espere que el otro sea menor, será más fuerte. No espera que lo que estamos viendo, viviendo se disminuya. No espere eso, porque va a ir de aumento en aumento, y la Biblia misma lo relata y lo dice. Vivimos en tiempos peligrosos, donde el amor de muchos públicamente, mira eso, se enfría. Públicamente la maldad se ve en el mundo. No esperemos que el mundo cambie, pero sí podemos recoger la mies que está lista. Sí podemos recoger la mies que está lista. Pero ahora nótese esto, y quiero dejarle esto en su espíritu. El mundo no va a cambiar. El mundo va a ir de aumento en aumento, aunque la maldad se aumente. Pero sí habrán hombres que le pueden traer paz a la tierra por unos cuantos años. ¿Cómo así, pastor? Habrá gente que puede traerle paz a la tierra unos cuantos años. Y de eso depende de la sabiduría que está en el pueblo de Dios. ¿Cuál es tu oración? ¿Su casa? ¿Su carro? ¿Que Dios le dé una empresa?
Que Dios lo bendiga. ¿Cuál es su oración? Si su oración es esa, dice Santiago que no recibimos lo que pedimos porque pedimos. Cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, Señor, y quiere que Dios le cambie todo el mundo alrededor. ¿Sí o no? Cámbiala, Padre. Le unta aceite a la pobre, le unta aceite al pobre, los zapatos, que los calcetines, que la ropa, y que la cabeza, y que le esconde debajo de la almohada, y que cuando ponga la cabeza como magia, ¡pah!, se unja con aceite. Y qué bueno, son actos de fe. Son actos de fe. Pero nosotros pedimos a Dios que cambie todo mundo. Señor, cámbiala, cámbialo. Y Dios te pregunta: ¿y cuándo actuarás en sabiduría? ¿Cuándo actuaremos en sabiduría? Porque se sabe que el pueblo de Dios es el sabio. Hay gente que puede traer paz en un territorio por un largo tiempo. Y esos eran los tiempos de los jueces. Cuando no se levantaba alguien sabio, el pueblo era gobernado por las tinieblas. Pero cuando Dios levantaba a un juez sabio, las tinieblas tenían que abandonar y había paz y abundancia en el pueblo. ¿Cuántos aquí sabios se van a levantar? Para un territorio se necesita gente sabia, gente dispuesta, gente que se quiera preparar, gente que quiera escudriñar. Amados, en la iglesia tenemos los estudiantes menos aprobados de la tierra. Es más, el creyente no quiere ni estudiar la escritura, porque unos dicen que se duermen, otros que les da sueño. Hello. Pero pasan en Netflix 4 o 6 horas viendo aquella serie. Se duermen a las 4 o 5 de la mañana y no les duele nada irse al trabajo de pelado. Pero no pueden hacer ni siquiera una vigilia ellos mismos, porque se mueren. Esto es serio, amado. Esto es serio en realidad. Porque cuando usted cree que lo alcanzó todo, usted se paraliza y se estanca. Por eso Pablo dice: no pretendo haberlo alcanzado todo ya, sino que prosigo a la meta. Dejo todo atrás lo que ha quedado y prosigo a la meta hacia adelante. Cuando más usted alcance, mire eso, diga: lo que hoy conocí, voy a conocer más mañana. Entonces la iglesia es lo que menos tiene: personas que escudriñen la escritura, personas que entiendan la escritura, personas que comprendan el mensaje. ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos menos gente interesada en quiénes somos y quién es nuestro Dios. Yo le invito, iglesia, a que usted medite y que usted pueda meditar en todas las cosas. Y yo no lo vengo aquí a decirle que usted no puede ver o distraerse por un momento. Claro que podía hacerlo. Salga a distraerse, salga de vacaciones, mire televisión, tranquilo, prende esa tele, pero ojo con eso. Hay cosas que el mismo diablo las trabaja para distraerte. Se fueron. Y todo lo que usted piensa que lo está distrayendo, más vale que usted lo quiebre a que lo siga distrayendo. Porque todo lo que le roba el conocimiento, le está robando su riqueza, le está robando lo que Dios quiere que usted sea y donde usted llegue. Pero cuando usted se convierte en una persona que tiene en orden su vida, y usted dice: Señor, yo sé que yo necesito aprender de ti. Y usted dice: Padre, yo sé que necesito orar, yo necesito escudriñar tu palabra. No la va a leer toda en un día, pero lo que lee, entiéndalo. Pero tome de su vida, mire eso, que sea el recurso que le bendiga. Ponga metas en su vida, ponga metas en su corazón y diga: Señor, yo voy a escudriñar por lo menos 40 minutos diarios. Yo sé que usted será bendecido por eso. Señor, voy a orar por lo menos 30 minutos diarios. Usted va a ser bendecido por eso. Pero si usted sabe que hay cosas que ya le están robando o le robaron su tiempo, es mejor que usted las quiebre y rompa relaciones con esas cosas, a que usted sea más y más yéndose a un abismo sin entender lo que el Señor quiere hablarnos. El mundo nos está hablando aquí.
No había cosa más que el Espíritu de Dios ministraba hace unos días atrás mi corazón. Y me decía: hijo, sabes que el mundo le habla a mis hijos en el corazón. Y usa tantas estrategias para hablarle al mundo. Usa tantas estrategias para que aún los creyentes veamos todas las cosas normales y comunes, lo que sucede en el mundo. Porque el mundo nos está advirtiendo lo que vamos a saber que va a venir. Todo está aquí. Porque el mundo nos está preparando nuestra mente, está preparando nuestro corazón, está preparando nuestras vidas para que el día que nuestros hijos tengan sus hijos, para ellos sea normal todo lo que a nosotros un día nos preocupaba. Para ellos sea normal todo lo que un día a nosotros nos preocupaba. Si usted habla con sus tatarabuelos o habla con sus abuelos, si todavía están vivos, ellos le van a expresar muchas cosas de las cuales ellos tenían miedo, pero que para muchos es normal. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que es un tiempo donde tenemos que aprender a vivir por la sabiduría del cielo. La iglesia tiene que aprender a ser sabia en el Señor, invertir. Donde más usted invierte, más usted aprende. Invierta en el reino, compre libros, busque en las redes sociales información que sea correcta. Usted sabe que dice la Biblia que el apóstol Pablo predicaba, y había un pueblo que cuando el apóstol Pablo predicaba, dice que ellos iban a sus casas, no iban a prender Netflix. ¿Saben lo que iban? Se tomaban un tiempo para escudriñar si lo que Pablo les decía estaba en la Biblia. Hello. ¿Usted sabe cuánta información incorrecta hay en el mundo? ¿Usted sabe cuánta información falsa, Google, y donde usted la busque, cuánta información falsa? Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que muchos creyentes son atraídos por esa información falsa. Nunca se me olvida, en una ocasión, un compañero de clase, cuando estudiaba en la Universidad Hebrea, y nos dejaron una tarea, porque son unos libros así, y teníamos que repasar todo ese libro para encontrar una sola bendita cosa. Y de repente, como a veces hacían Zoom los compañeros de todas partes del mundo para poder apoyarse, y decía uno: mira, yo ya la hice. ¿Y cómo? Y yo me preocupaba porque decía yo: y ahora se va a llegar el día y hay que darle vuelta a todo este libro. Y usted le daba vuelta al libro, y sabe lo peor de todo, es que no lo encontraba. Y me dice: no, métete a Google, ahí está. Y métete a Google. Y me meto a Google. Yo me metí a Google y busqué. Y cuando me puse a estudiar la información, dije yo: wow, si ni siquiera la he encontrado, yo sé que esa no es la correcta. Tú no sabes ni de qué fuente vino, tú no sabes ni quién lo dijo, pero ahora tú dices: así es. O le vaya a pasar como aquel que le dieron chance de predicar un día y estaba predicando un mensaje de los últimos días. No era ni de la doctrina exacta, sino que el mensaje venía de los santos de los últimos días. Lo sacó de Google y lo estaba predicando. Y cada vez que predicaba decía yo: Padre Santo de la gloria, bendito Google está arruinando la iglesia. Amados, no toda la información que usted ve es correcta, pero si usted invierte va a tener la información correcta. Hello. Si usted aprende a comprar un libro de $60, no es que hoy el creyente, si le venden un libro de 60, dice que es el diablo. Pero ¿cómo compraba películas de 80? ¿Sabe hasta dónde hemos llegado de dejar la sabiduría tan baja, que no nos interesa la sabiduría? Que nosotros pagar por una Biblia de $120 nos duele la cabeza y andamos una de esas de... Mejor no digo. Porque nos duele el alma. Nos duele el alma que una librería sea bendecida. Nos duele el alma comprar el libro más caro. ¿Saben que cuando yo estudié en la Universidad de Hebrea, esos hebreos a uno, o los israelitas, a uno no le dan fácil? Pagué casi $1,000 por una Biblia que era así. Y solo era el Antiguo Testamento, no era el Nuevo. Y pagué casi $1,000 por una Biblia que
que yo casi la tengo envitrinada, hermano, esa cosa. Ni sé no está. Los libros que ellos te venden, no te los venden a $20, 15 dolaritos. Hermano, si tienes y si no, no. No. Los libros valen 120, 210, dependiendo, porque ellos tienen un principio. Compra la verdad y no la vendas. Cuando usted se mueve a través de los principios, usted conoce la verdad. Mire, invertir en libros, búsquelos hasta donde sea, de la información que usted necesite y la va a encontrar. Pero no le pregunte a alguien que no sabe si se la va a dar correcta. Compra la verdad y no. La iglesia tiene que ser sabia a través de todas las cosas. La historia. ¿Cuántos conocen la historia de la iglesia aquí? La iglesia misma no conoce la historia de la iglesia. La iglesia misma no conoce. Conocemos la historia de cuando ¿quién fue el que conquistó América? ¿Quién fue? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón conquistó América. ¡Wow! Y era cristiano y todos brincan. Pero no conoce el libro negro de Cristóbal Colón. Cuando violaba a las mujeres, cuando mató a los hombres en los pueblos y secuestraba gente en el nombre de Dios. Porque no todo lo que menciona el nombre de Dios tiene que ser perteneciente a Dios. Pero nosotros conocemos lo que alguien nos puede enseñar. Pero usted no conoce la historia del pueblo de Israel, no conoce la historia de la iglesia primitiva. Al no conocer eso, nos hacemos esclavos de lo que otro puede decirnos acerca de la iglesia. Levante sus manitas al cielo. Y hoy quiero en esta tarde que usted se convierta en una persona que no se canse de aprender, que busque la sabiduría, que se haga experto en la materia, que usted sepa que lo que el Padre, si Dios le entregó un ministerio, le entregó algo, conviértase experto en ese ministerio. Llénese, sáciese del conocimiento para que usted sea experto en lo que Dios le entregó, para que usted conozca lo que está haciendo en el Señor y pueda entender que el reino de Dios opera a través de la sabiduría espiritual puesta en un hombre. Por eso es que hay hombres que usted los mira raros y extraños y usted dice: ¿y qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? Parece ser que es de otro mundo, porque le ha creído a Dios en entender los misterios. Le ha creído al Padre en entender los misterios. Padre, hoy en esta preciosa tarde quiero bendecir la vida de tus hijos, la vida de tu pueblo. Señor, hoy en esta tarde yo oro por la vida de tus hijos, Señor, y hoy, como tu palabra establece, busca la sabiduría. Hoy, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, como Salomón, le pedimos, Padre, que sea usted que nos dé la sabiduría del cielo. Que sea usted, que Señor, que nos provea de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, Señor. Que podamos ser, Dios mío, expertos en lo que hacemos en el reino. Que podamos tener el conocimiento, que podamos tener el entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento, quita nuestra, Señor, elocuencia, quita nuestro conocimiento humano. Y te pedimos, Señor, que el conocimiento del Espíritu esté sobre nuestra vida. Que levante hombres y mujeres en esta casa, Señor, grandes conferencistas en el conocimiento de tu palabra.